Vamos a mirar, a ver y analizar hoy día con algunas imágenes lo que nosotros en la clase pasada estuvimos viendo más bien en términos conceptuales. Recordemos que estamos tratando de indagar el cómo se constituye ese capital social del cual nos habla el texto que ustedes están leyendo. Y en ese proceso, entonces, nosotros tenemos que intentar dilucidar, comprender cómo es que se constituye esa trama de virtudes cívicas, comunitarias, de autodesarrollo en la historia de nuestro país. Recordemos que el texto que ustedes están leyendo nos habla de que existiría entonces una sinergia social, un capital social que los autores han tratado de comprender desde distintas variantes económicas, políticas y sociológicas, y que nosotros la contextualizamos en el proceso de nuestra historia como país. Y en ese sentido, lo que hemos dicho hasta acá es que cualquier posibilidad de construir una democracia participativa, de autosustentar comunidad y por lo tanto hablar de desarrollo de una ciudadanía con democracia, significa, en nuestra concepción, sí o sí tener que indagar respecto de qué es ese capital social y cómo se constituye. Y en ese sentido, entonces, en este curso hay una tesis que planteamos ya en la primera clase respecto a que para nosotros ese capital social tiene un origen histórico, sociológico y antropológico, y eso nosotros lo ubicamos en la conjunción histórica de la conquista española con la resistencia del pueblo mapuche. Y a partir de esos dos lugares, esos los dos tópicos, tanto el proceso de conquista por los españoles, que entre paréntesis dijimos que eran los anunciadores de un tipo de Estado del capital, y la resistencia de ese pueblo mapuche, nace una sociedad que es una sociedad mestiza en los bordes del Biobío. Por lo tanto, entonces, estamos tentativamente señalando que ese capital social en términos históricos está situado en un lugar, está situado en una identidad y está situado entonces en un conjunto de culturas que se mezclan y que entonces construyen una nueva génesis de etnia que es el pueblo mapuche, y una sociogénesis también nueva, que es la conjunción de lo mapuche con lo español solariego campesino. Eso allí, esas comunidades que se forman al sur y al norte del Biobío, estarían entonces en la base de lo que nosotros pensamos que es el desarrollo entonces de nuestro capital social originario. Y este se habría dado entonces y construido en ciertos territorios populares originarios. Y por tanto entonces cuando decimos el origen de lo popular, también los encontraríamos entonces desde ese momento situados en el 1600, 1700 y en el 1800 en los territorios de lo que hoy día es la Araucanía, pero también de lo que hoy día es el Biobío y el Maule. A partir de allí se constituye la mayor porcentaje de población que está anclada en ese territorio, entre otras cosas porque es un territorio de guerra, y al ser un territorio de guerra hay tierras disponibles y por lo tanto es, entre comillas, una especie de tierra de libertad propietaria en donde comienza a activarse crecientemente entonces una campesinidad que comienza a convertirse en una cierta clase media rural que hoy día es es observable hasta el día de hoy, en el sentido de que el pequeño agricultor, el pequeño propietario, estaría fundamentalmente, ¿no es cierto?, asentado en esos territorios. Si nosotros avanzamos en la lectura del texto, el texto nos dice que una precondición de la participación es que se haya constituido en un lugar, en un tiempo histórico, una condición, una clase media rural.
Eso nos dicen los autores, que es lo que constituye el fundamento de los primeros gérmenes de democracia, por ejemplo, en Estados Unidos y también, ¿no es cierto?, en la tradición histórica de los países europeos. Una cierta clase media rural que avanza hacia la ciudad colocando, ¿no es cierto?, nuevas condiciones de desarrollo, a las que se unen posteriormente entonces una clase obrera y un campesinado. Entonces, pues nosotros, esta lámina que yo les presento acá, les quiere representar aquello que habíamos dicho anteriormente. En 1598, Pelantaro expulsa a los españoles al norte del Biobío y los deja entonces con solamente un territorio y un solo lugar central para desarrollar su apuesta de asentamiento, que es Santiago. Este es el origen entonces de un largo conflicto entre el sur y el norte centralista asentado en la capital central de Santiago y un sur, ¿no es cierto?, indígena, campesino, mestizo, conflicto que nosotros observamos hasta el día de hoy. Por lo tanto, es en ese proceso de 2 o 3 siglos en donde hay conflicto, pero también hay negociación. La frontera de 1598, la frontera del Biobío, da paso a una serie activa de negociaciones de parlamento que empiezan a constituir entonces en esta zona una zona entonces territorial, popular, campesina, originaria. Y en ese proceso entonces la negociación se establece como una especie, ¿no es cierto?, de gobernabilidad, gobernanza muy temprana entre el pueblo mapuche y la centralidad de Santiago, es decir, los gobernantes españoles. Aquí en esta lámina, por ejemplo, vemos el primer parlamento que se desarrolla en el año 1641, en donde el pueblo mapuche exige, reivindica condiciones de territorialidad y autonomía para el pueblo mapuche, cuestiones que son finalmente concedidas por el Imperio Español. Por eso es que hoy día la reivindicación indígena y mapuche indica que a partir de ese primer parlamento de 1641 es posible señalar que el rey, el emperador, firmó una carta de autonomía para el pueblo mapuche al sur del Biobío. Y eso es lo que reclaman hoy día las diferentes organizaciones, en tanto y cuanto sostienen que el único tratado de no agresión, de negociación, es precisamente este Parlamento de 1641, el Parlamento de Quilín o de Biden, porque el marqués que estaba a cargo de este asunto estaba ahí, ¿no es cierto?, dirigiendo estas negociaciones. Entonces, el capital social que comienza a constituirse acá de base campesina, de base indígena, de base mestiza, de base campesina, va a ser fundamentalmente entonces ese conjunto de condiciones, ¿no es cierto?, de solidaridad por abajo, de reciprocidad, de ayuda mutua, de grupos viviendo juntos, de energía social, que finalmente se va a expandir hacia el norte y hacia el sur. Y en ese aspecto, entonces, lo que nosotros estamos señalando, si el texto nos dice hay que ir a estudiar el capital social, nosotros acá estamos sosteniendo que ese capital social tiene entonces un anclaje histórico, social y político que está determinado por este hecho, ¿ya? En definitiva, lo que estamos haciendo acá es repetir con imágenes lo que hemos dicho, ¿no es cierto?, también con conceptos. Sobre todo al final de la página 9 del texto, ustedes se van a encontrar entonces que él nos está planteando que la sinergia social tiene una base, unas precondiciones participativas que están ancladas en la historia y en la antropología y en la sociología. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, lo que estamos señalando acá, es que en el origen de este capital social, en el origen, por tanto, de la participación o de las posibilidades de participación, emerge un mestizaje. Y ese mestizaje precisamente es el que nosotros encontramos en estos territorios que se están constituyendo como el lugar más poblado. Y en esta frontera amplia, entonces, que incluso comienza desde el sur del río Maipo hasta el Biobío, durante todo este territorio, entonces, hay diferentes agrupaciones de asentamientos indígenas mestizos y también campesinos que comienzan a vivir su vida en comunidad. Y esa vida en comunidad es la que le otorga entonces esas condiciones de, nuevamente, repetimos, reciprocidad, ayuda mutua, solidaridad, eh,
construcción de sentidos de comunidad que se expresan entonces en esta gran plataforma mestiza campesina que está entonces dando cuenta de la historicidad de este Chile que se convierte recién a la urbe bien a finales del siglo XX, es decir, hace unos pocos años atrás, es decir, hace 50, 60 años atrás, Chile deja de ser campesino y pasa a ser, ¿no es cierto?, un Chile en donde está dotado de una gran ciudad, que nosotros decimos que es una gran ciudad macrocefálica, y que consigue, ¿no es cierto?, capturar a toda la migración campo-ciudad hacia el centro. Pero este territorio es el territorio que nosotros decimos, que estamos planteando, es un territorio entonces popular originario. Aquí se dio la condición inicial de ese capital social que ustedes están entonces conceptualizando y leyendo en el texto. ¿Ya? Cualquier duda, como siempre, en el chat. Cualquier duda, consulta. Ustedes saben, me interrumpen, no hay problema. O por texto. ¿Se está escuchando? Estamos conectados, ¿no? Sí, profe, sí se escucha. Ya, perfecto. ¿Sí? Ya. Como todos Profe, saben, sí, dígame. respecto a lo del chat, el chat parece que está desactivado, o por lo menos a mí no me aparece. El chat desactivado. Sí, a mí me sale que solo los miembros pueden apretar el chat. Que solo los miembros. Ya. Bueno, si no está el chat activado, usted de viva voz, cualquier duda. ¿Estamos? ¿Sí? Ya, profe. Listo. Ustedes me dicen, profe, no entiendo esa parte. ¿Ya? Está esperando en la sala de espera. Admitimos. Ahora sí que está funcionando los links. Ya. Sí, profe, está funcionando. Yo soy Connie, la que tenía problemas con el ingreso, ¿Ya? pero ya yo estoy acá, pues puede hacerlo, así que Ya. no tengo mayor problema. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué Yo bueno. recién pude meterme a esta clase, las otras semanas había tenido muchos problemas. Sí, sí, así es. Mira, en la base de ese problema es la ignorancia del profesor en términos tecnológicos y también que esto es un proceso nuevo para todos, por lo menos para esta universidad, ¿ya? Y por tanto, entonces, bueno, también tenemos que entender que estamos en condiciones especiales. Así que en condiciones especiales nadie está obligado a hacer lo imposible. ¿No creen ustedes? Estamos tratando de hacer los mejores esfuerzos, ¿ya? Pero en este momento no hay nadie que esté fuera, ¿o sí? No Ya, sabemos. no sabemos. Bueno, de todas maneras, también yo les dejé el link de las clases en YouTube. Vayan allá, suscríbanse y si les gusta me dan un like. Sí. Compartan también. Compartan también, está el link ahí en plataforma, ¿ya? Profe, esta es la clase de las 2:15, ¿cierto? 14:15, sí, por supuesto. ¿Por qué hora es? Sí, es que habían unos compañeros que dijeron que había empezado antes, entonces estaban confundidos si es que era como una clase anterior. No, es que estamos repitiendo con imágenes lo que vimos en la clase anterior. Así que no se sorprendan. Ya estamos reforzando. Ya, ¿continúo? Profe, para los Dígame. que tuvieron problema con entrar a clases anteriormente, ¿puede explicar lo del trabajo que supimos, pero no sé en qué consiste? Pero al final Sí, de la... profe, yo igual tuve ese mismo problema de las clases anteriores que no pude
No pude ingresar a ninguna de las clases anteriores por el problema Bueno, del... ok, no hay problema. Si ustedes van a plataforma, al aula, ustedes van a encontrar un Power en donde está explicado cada una de las evaluaciones. Básicamente son 3 evaluaciones. La primera es el desarrollo de una ficha de análisis, es decir, un informe del texto de Gabriel Salazar, Capital Social Constante y Capital Social Variable. Todo ese material está en aula y también está aquí en este team, ¿ya? Ustedes leen el texto, que es un texto de más o menos unas 20 o 30 páginas, en donde Salazar habla del capital social constante, del capital social variable, que según lo que hemos planteado estaría en la base de las condiciones de participación de la ciudadanía y de la comunidad, ¿ya? Ese texto, que es una ficha de 5 páginas individual, ustedes me lo entregan más o menos el 15 al 20 de mayo, ¿ya? Ese texto, además del cual hay ejemplos de ficha ahí en el aula, ustedes entonces entregan en las 3 primeras hojas lo que Salazar está planteando, y en la 4ª y 5ª ustedes me entregan sus reflexiones, sus comentarios, es decir, lo que ustedes piensan, opinan, ¿ya? O están en desacuerdo. Y con esos elementos, ustedes entonces tienen asegurada... Dígame. ¿Puedo repetir la última parte de la 4ª y 5ª? La hoja 4 y la hoja 5 son conclusiones de ustedes, reflexiones, comentarios, ¿ya? Es decir, ¿qué les pareció el texto? ¿Por qué están de acuerdo? ¿Por qué están en desacuerdo? ¿Qué creen ustedes que debería pasar para que ese capital social, que es la base de la comunidad y de la ciudadanía, esté mucho más presente? ¿Qué relación tiene ese capital social, esa participación, con los acontecimientos que nosotros hemos estado expuestos en los últimos tiempos? Vale decir, ¿hay alguna relación entre la democracia, la ausencia de una constitución o el estallido social del 18 de octubre? ¿Qué tiene que ver eso a lo mejor con lo que ustedes han leído en el texto? ¿Ya? Esas 5 páginas, ¿ya? Recordemos, las 3 primeras de lo que dice el texto y la 4ª y la 5ª, con sus reflexiones y comentarios, ustedes me lo entregan el día 15 de mayo. ¿Está claro? ¿Duda? Profe, entonces no se sigue el formato de la misma ficha que está subida en el aula, porque yo igual ya me leí el texto y lo estaba haciendo respecto igual. Puse las ideas principales, la idea secundaria. Perfecto. Exactamente, el mismo formato, ¿ya? El mismo formato que está ahí como ejemplo, ¿ya? Ya. Yo igual le voy a Claro. poner más énfasis a la conclusión para tratar de darle como racionamiento a lo que explique. Exactamente, exactamente. Es decir, la variación en la calificación va a depender fundamentalmente de la hoja 4 y 5. Es decir, yo voy a valorar la innovación, la creatividad, el análisis, ¿ya? La osadía de lo que esté expuesto allí, lo que esté escrito. ¿Sí? Perfecto. ¿Continuamos? Perdón. Se va a La ver primera un evaluación. buzón. La primera evaluación. La segunda evaluación, con todos estos elementos que nosotros ya tenemos acá digeridos, con lo que vamos a desarrollar, ustedes tienen en grupo o individual, ahí ustedes mismos lo determinan. Me dicen, sabe, profe, yo no puedo trabajar en grupo porque por las condiciones actuales es un poco difícil. A lo mejor hay otros que son amigos y dicen, no, nosotros vamos a trabajar de conjunto, 2, 3, 4 o 5 máximo. Ustedes van a ir a buscar un grupo social histórico, contemporáneo o histórico, latinoamericano o de Chile o del mundo, que exprese con mayor ejemplaridad esas condiciones de autonomía, de empoderamiento, de participación, de capital social. Entonces ahí también yo les dejé la rúbrica de esta investigación, porque es una investigación bibliográfica. Entonces la segunda evaluación ustedes me presentan el diseño. ¿Qué es lo que es el diseño? Es el plan de lo que ustedes van a hacer
para la investigación. Y la investigación, entonces, un texto un poco más largo, de unas 10 a 15 páginas, en donde ustedes presentan a un grupo social que expresa estas condiciones de capital social participación. Ejemplo, ustedes pueden decir que la población La Victoria es un ejemplo de concentración de capital social, concentración de solidaridad, de ayuda mutua, de reciprocidad, y que en esa perspectiva entonces es posible de ser planteado como un ejemplo de organización social con capital social. Otro grupo puede decir, no, yo pienso que son la clase obrera que estuvo en el norte, en la salitrera, que durante mucho tiempo constituyó organización y movimiento social. A lo mejor otros pueden decir, no, lo que a mí me parece es que la primera línea del estallido social de octubre contiene las fuerzas represivas en la Plaza Italia para que el resto de nosotros nos podamos manifestar. Eso es ejemplo de constitución de capital social, de participación y de comunidad, etcétera, etcétera. Estoy entonces aceptando todos aquellos ejemplos históricos, pasados, presentes, que puedan entonces ustedes investigar como ejemplo de constitución de un capital social que está en la base entonces de las posibilidades de construir democracia y de construir una sociedad más democrática. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Duda? ¿Cómo estamos hasta aquí? Profe, ¿y eso entonces cuándo se tendría que entregar? La ficha al 15. El diseño de lo que ustedes van a investigar el 30 de mayo. Y la investigación completa a finales de junio. Todo esto, repito, está en el Power, que está en aula, con lo mismo que les estoy planteando acá. ¿Ya? ¿Ok? ¿Más dudas? Ya. ¿No hay más dudas? Perfecto. Continuamos entonces. Bueno, lo que estábamos diciendo entonces es que en términos históricos a nosotros nos parece que hay ahí un territorio que es el territorio en donde se constituye este primer capital social, que es el capital social que nosotros heredamos. Es decir, ¿por qué señalar esto? Porque en definitiva todos nosotros, en la medida que somos herederos de esta tradición, somos entonces partícipes de esto que aconteció en el siglo XVII, XVIII, XIX. No olvidemos que Santiago se constituye sobre la base de la migración campo-ciudad y que nuestros abuelos o tatarabuelos son precisamente parte de aquellos migrantes que llegaron a la ciudad de Santiago, salvo aquellos migrantes que hayan llegado de otros lados del mundo. Pero la gran mayoría de Santiago, como ciudad central primada, es objeto entonces de este natural proceso de migración de estos que están acá hacia entonces Santiago. Hay otros que partieron hacia el norte, hacia la salitrera, hay otros que partieron hacia Australia, a los procesos de colonización, o hacia la búsqueda de oro en California, o otros migran hacia la Argentina. Estos territorios han sido siempre territorios expulsores de población, y es la población que en definitiva constituye a todas las ciudades de Chile y todos los pueblos de Chile. Es decir, lo que aquí pasa en términos culturales, entonces es importante por estos elementos. ¿Ya? En ese sentido, entonces, para resumir lo que nosotros tenemos que plantear respecto del Biobío como constitución de un capital social originario, es que hay una génesis, un nacimiento de una sociedad distinta, que es la sociedad mestiza, que se forma un campo cultural también preñado, ¿no es cierto?, de condiciones indígenas y solariegas campesinas españolas, y eso da por hecho entonces a la constitución de un espacio de génesis de una nueva sociedad. Ese campo cultural, nosotros decimos, es el campo cultural que está en la base de nuestra condición étnica e identitaria.
y por abajo el pueblo mapuche, cuando se enfrenta a los españoles, ya no es el mismo pueblo mapuche, tiene que desarrollar, ¿no es cierto?, una nueva construcción de etnicidad y construye un campo cultural también que tiene que estar disponible para enfrentar, ¿no es cierto?, esta agresión que le viene desde el norte. En ese proceso, entonces, ninguno de los dos pueblos que están en esta conjunción, que están enfrentados, queda incólume. Cada uno entonces tiene que desarrollar estrategias distintas, negociaciones que en definitiva son parte de lo que nosotros somos hoy día. Con esos elementos, entonces, nosotros llegamos a decir que tanto en el damero español, en el damero, esto es la ciudad de Santiago, como en los pueblos, ¿no es cierto?, del Valle Central y también, ¿no es cierto?, en las tierras de la Araucanía en el sur de Chile, se va constituyendo entonces un campo cultural, un capital social que está mezclado y que entonces tiene costumbres en común, es decir, nos comportamos de una manera similar, pensamos con los mismos mitos, tenemos ciertas leyendas, tenemos modos de constituirnos también como desarrollo de hábitos, tenemos apreciaciones, miramos la realidad, disposiciones, tenemos modos de enfrentar la vida, tenemos lenguaje. Si hay alguien con el micrófono abierto, que por favor lo pueda apagar porque suena muy fuerte. Lenguaje, tenemos discurso y por lo tanto tenemos en conjunto y estamos compartiendo, ¿no es cierto?, una cultura y una identidad. Y en ese proceso entonces es que nosotros aquí está el sedimento, la profundidad de ese capital social. Esto no lo está diciendo el texto, pero es parte de lo que nosotros estamos proponiendo para entender mejor a qué se está refiriendo entonces el texto con el tema de capital social. En el fondo, en la interioridad del capital social, hay entonces un componente cultural profundo, y ese componente cultural profundo es el que se forma en esta territorialidad que hemos estado señalando acá, ¿ya? Por tanto, entonces, lo que nosotros tenemos es que, en definitiva, a partir de estos elementos históricos, políticos, sociales, emerge por primera vez entonces una cuestión popular mestiza. Hay campos culturales en disputa, confrontación y negociación entre el norte y el sur, y que el Biobío y el Maule es la región colonial de mayor densidad de población. Fíjense ustedes que en el 1700, 1800, cuando en el resto del país habían alrededor de, sumando todos los pueblos, incluido Santiago, 200 a 300 mil personas, esta zona tenía por sí sola, considerado la población indígena y la considerado los colonos que estaban allí, los campesinos que se habían constituido, cerca de 800.000 a 1.000.000 de habitantes. Entonces, por eso decimos que esa zona durante más de 3 siglos fue la zona de mayor densidad poblacional. Y eso significa que hay un mestizaje, hay una conjunción, hay una mezcla de indígenas y de lo popular español, del bajo pueblo español, que venía, ¿no es cierto?, con los tercios españoles. Entonces, hay una emergencia entonces de lo que será más tarde lo popular, lo campesino e indígena. Y eso nos llega a nosotros, hoy día, al siglo XXI, a Santiago, bajo la forma, ¿no es cierto?, de la sedimentación en poblaciones, villas, en definitiva, lo que es la construcción del Santiago, ¿no es cierto?, que hoy día conocemos. Nosotros, en definitiva, provenimos de allí, provenimos del Maule, del Biobío, del Cautín, de la región mapuche colonial, del Chiloé, es decir, allí, por la base de población, es la que mayor se genera, la mayor densidad poblacional, y además entonces es la que nutre con mayor migración campo-ciudad. En ese proceso entonces, acá en esta cuestión, en esta conjunción profunda, encontramos las bases de ese capital social. Todos estos elementos entonces pueden estar disponibles para que ustedes puedan entonces elaborar sus propias conclusiones, sus propias reflexiones en la lectura de la ficha que estamos proponiendo como primera tarea. Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos
es que lo que estamos planteando acá es que esta zona se constituye en un sistema social denso. Denso porque hay un sistema cultural propio. Se constituye una campesinidad y una resistencia indígena. Recordemos que estos campesinos y estos indígenas, para la guerra civil de 1810, es decir, también llamada Guerra de Independencia, lo que acontece es que hay un Santiago que quiere establecer dominio territorial hacia ese sur, y aquí hay una campesinidad y una resistencia indígena que en las condiciones del conflicto, entre comillas, español-Santiago, toman y optan, ¿no es cierto?, partido por la bandera española. Recordemos que aquí están los Pincheira y aquí están, ¿no es cierto?, los toquis más importantes del 1800, como Mayil Bueno y otros, que entonces cumplen con ese tratado de 1641 que los colocaba entonces en una relación de negociación de iguales. Cuando Santiago quiere llegar hacia el sur, cuando entonces arremete contra Concepción, estos campesinos y esta resistencia indígena le oponen, ¿no es cierto?, resistencia precisamente como aliado de lo que puede ser lo que es el soberano español. Entonces, ahí hay una historia que tiene que ser comprendida desde un punto de vista también distinto. Aquí hemos estado acostumbrados, nos han enseñado que la bandera es la bandera chilena, de que la independencia se dio el 18 de septiembre y allí hay mucho paño que cortar. Pareciera ser que cuando nosotros buscamos elementos en la historia vistas desde abajo y desde dentro, nos encontramos con propuestas que son distintas, ¿ya? También, entonces, lo que nosotros tenemos que recuperar allí es que hay una oralidad campesina que, lejos de ser ninguneada, hay que rescatar, sobre todo en las condiciones de hoy día. No será extraño, entonces, los símbolos que aparecen en la Plaza Italia, en la Plaza La Dignidad, en función, ¿no es cierto?, de nuevas banderas, nuevos símbolos, porque en definitiva lo que está aflorando es eso que allí había estado contenido durante muchas decenas y decenas de años y que aflora como cultura. En definitiva, aflora un bajo pueblo mestizo chileno que reclama autonomía, reciprocidad y que está, ¿no es cierto?, en condiciones hoy día de desarrollar una solidaridad horizontal y una ayuda mutua. Ese es el conjunto, entonces, de condiciones que nosotros estamos planteando como sustantivas y componentes fundamentales del capital social. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Vamos a la otra. Entonces, como decíamos anteriormente, la independencia y el Estado de Chile, el Estado que veíamos en la clase anterior, el Estado de Portales, instaura una guerra muerta. No es extraño que la primera constitución de Santiago de Chile se realice un año después de que Santiago ha exterminado a la resistencia campesina de los Pincheira. Y por lo tanto ha exterminado también cualquier resistencia de los mapuches de Concepción. La imposición de la Constitución de 1833 es precisamente entonces, entre comillas, el aplastamiento de ese capital social que pugnaba por exigir condiciones de mayor democracia, mayor participación. Conflictos posteriores, el 51, el 59, el 91, son expresión también de ese largo conflicto entre lo de arriba y lo de abajo que veíamos en la clase pasada. Y por tanto, como conclusión fundamental, lo que queremos decir es que nosotros, si queremos buscar capital social, sinergia social, tenemos que hacerlo sí o sí en esta sociedad comunitaria mestiza que se ha expresado en el siglo XIX, en la campesinidad, en la clase obrera, en los movimientos estudiantiles, los movimientos de mujeres hoy día, los movimientos, ¿no es cierto?, que buscan permanentemente mejores condiciones de democracia, participación y ciudadanía.